Ya está esta mañana con nosotros desde los Estados Unidos Diego Gorgal, licenciado Diego Gorgal, especialista en materia de seguridad, que está en la Universidad de Georgetown. Y con él quiero hablar sobre la cuestión de estas últimas horas que tiene que ver con el narcotráfico en particular, pero también con la violencia y en general con la política de seguridad. Licenciado Gorgal, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Paulino. Bueno, dijo el secretario de Seguridad de la Nación, que hace las veces de ministro, Sergio Berni, que efectivamente en la Argentina hay más violencia, pero que no hay más delitos. ¿Cierto? ¿O finalmente un enfoque parcial de la realidad? Bueno, eso es una afirmación comparativa que tendríamos que establecer contra qué nos comparamos, siempre hablando de la Argentina. Si nos comparamos contra el año 2002, que fue el pico de la inseguridad, del delito en la Argentina, en estos últimos 10 años la Argentina ha levemente mejorado respecto a ese año 2002. Ahora, la paradoja que tiene estos últimos 10 años de la Argentina en materia de seguridad es que estamos con un promedio, una tasa general de delitos en toda la Argentina que es superior a la media de los 90. Es decir, en los años 90 se pensaba, muchos atribuían el desempleo, la exclusión, la inequidad como la fuente del delito y la violencia. Pero en los últimos 10 años, con una tasa de desempleo de un dígito, con una reducción de la desigualdad, con años y años de crecimiento económico, la realidad es que, por algún motivo, el promedio del delito de la Argentina está por encima de los 90. Es decir, tenemos menos delito que el 2002, sin duda, fue el pico. Fue el año posterior al estallido de la crisis económico-social que llevó la inseguridad a su pico. Ahora, estos 10 años de crecimiento económico no nos devolvieron a una situación mejor que la del promedio de los 90. Entonces, en ese sentido, deberíamos precisar contra qué nos comparamos para saber dónde estamos parados. En materia de violencia sí se percibe entre el año 2002, esto es en materia de homicidios concretamente, entre el año 2002 y el año 2008, una reducción significativa. Y esto es consistente con muchas de las visiones teóricas que vinculan muy fuertemente la tasa de homicidios con la desigualdad que tienen las sociedades. Ahora, a partir del año 2008, se observa un leve incremento en la tasa de homicidios que, si lo comparamos o tratamos de intuir cuál ha sido la evolución después de ese 2008, creo que podemos presumir que el homicidio ha venido incrementándose. Digo presumir porque en el año 2008, a partir del año 2008, el gobierno decidió dejar de publicar estadísticas en materia de seguridad, entonces desde el punto de vista de los registros oficiales no sabemos los delitos denunciados o los homicidios registrados. Pero si, por ejemplo, tomamos el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la encuesta que realiza anualmente la población victimizada entre el año 2007 y el año 2012, creció un 30% en todos los centros urbanos del país. Entonces hay un 30% más de personas que experimentaron, que fueron víctimas del delito. Da la impresión, en consecuencia, Gorgal, que el tema está efectivamente en una situación bien compleja. Hoy se va a producir el primer pronunciamiento en el primer cónclave de obispos reunidos en Pilar desde el día lunes de la Iglesia respecto a la cuestión violencia. Es la primera vez que los obispos se expresan sobre la cuestión inseguridad, para ponerlo más en contexto y en palabras justas. Esto demuestra que hay una preocupación creciente, pero al mismo tiempo discutiendo sobre cuestiones como el narcotráfico, donde ya pusieron el prisma sobre fines del año pasado, cuestión que entiendo está haciendo mella también en la violencia enquistada que vemos en muchos episodios. ¿Cuánto ha impactado el narcotráfico en esa violencia y en qué punto la Argentina está del desarrollo del flagelo del problema? Sí, el narcotráfico es un fenómeno que no es nuevo, pero que ha tenido un desarrollo enorme durante los últimos 10 años en la Argentina. Y paradójicamente, recién en los últimos meses advertimos el reconocimiento de esa situación, por más que no sean en palabras, en hechos, por parte del gobierno nacional, que en estos 10 años consideró aquellos que veníamos diciendo desde hace más de 10 años
el riesgo en el que estaba incurriendo la Argentina al no tener políticas contra el narcotráfico, nos decían que representábamos intereses de países consumidores, que eso no era un problema en la Argentina, que el problema en la Argentina pasaba por ejemplo, la violencia institucional de las fuerzas de seguridad. Ese era lo que desde hace 10 años veníamos recibiendo aquellos que manifestábamos la preocupación por el avance del narcotráfico. Hoy, como ya lo hemos hablado muchas veces en este espacio, hoy Rosario tiene el doble de homicidios que hace 5 años. Hoy Rosario tiene el despliegue de fuerzas federales que no hace más que reconocer lo que en marzo o febrero de este mismo año se negaba. Esto es que la Argentina dejó de ser un país de tránsito y es un país de consumo, es un país de manufactura, es un país de exportación y es un país de lavado de dinero. Entonces, la problemática del narcotráfico le agrega a lo que es el delito común un salto cualitativo para peor, porque implica que en el mercado delictivo, en la economía criminal, hay un crecimiento exponencial del dinero que tiene una capacidad enorme de corromper las instituciones. El dinero que mueve el narcotráfico no es el dinero que mueve los locales de venta de televisores robados, por decir algo. Entonces, le agrega un componente cualitativo mucho más grave del que tiene el delito común. No solamente implica entregar un producto prohibido como es la droga a un adicto, que eso ya está generando un daño, porque la droga está prohibida porque es mala, no por otra cosa, sino que además ese mercado está generando una cantidad de recursos que tienen una capacidad enorme de corromper el sistema. ¿Cuánta plata necesita un presupuesto público en términos de salarios, por ejemplo, para competir en términos estrictamente económicos con lo que le puede ofrecer una red de narcotráfico a un fiscal, a un comisario o a un juez? Si eso lo llevamos a escala nacional, vemos que el narcotráfico es el riesgo estratégico que enfrenta la Argentina hoy y el que va a tener que enfrentar los próximos 10 años. Ahora, en ese contexto, Gorreal, ayer 12 jueces federales en el norte argentino, en la frontera caliente, entre tantas cuestiones dijeron por caso que el 45% de los juzgados está vacante, por lo tanto impartir justicia es casi una misión titánica para muchos de ellos. La jueza de Resistencia tiene que viajar a Formosa porque está subrogando 2 juzgados todas las semanas para atender 3 juzgados y no 1, digamos, con lo cual si mal puede con 1, difícilmente pueda con 3. Y al mismo tiempo en ese contexto también se explicitó y se expuso que finalmente el control de frontera es muy magro, que usted ha hecho bastante alusión a esa cuestión. Es decir, da la impresión que hay un Estado desorganizado combatiendo al crimen organizado. Sí, bueno, es una muy buena conceptualización de la desorganización del Estado frente a la organización del delito. Sin duda que el diagnóstico de vacancia de magistrados judiciales impacta negativamente en la capacidad que el Estado tiene de responder al problema. No obstante, también me gustaría hacer quizás un comentario que es, está muy bien el documento de la justicia, ahora esto no exonera a la justicia de la responsabilidad que tiene en la mala respuesta del Estado frente al narcotráfico. La justicia argentina es parte del problema, y esto hay que decirlo claramente para reconocerlo y para después, por lo tanto, intervenir sobre este problema, no solamente llenando vacantes de magistrados que hoy están ausentes, sino también modificando la forma en que la justicia trabaja y sobre todo exigiendo que el magistrado judicial interprete la voluntad del legislador y no compita en la ideología de moda, no utilice el cargo de magistrado para después competir, por ejemplo, en lo que sucede en Capital Federal, por los concursos de la Facultad de Derecho de la UBA, en función de la ideología de moda. A ver quién es más exponente de la ideología de moda en la oficina judicial que está pensada para otra cosa, y así poder hacer carrera en otro lado. Es decir, la justicia es parte del problema,
es totalmente cierto, el documento que firmaron, ahora eso no los coloca en la vereda de la solución, sino que siguen estando en la vereda del problema. Por ejemplo, el juez que no firme una orden de allanamiento si no hay garantizado por parte de las fuerzas de seguridad que se decomisa una cantidad determinada de droga. Correcto. Gorgal, en ese sentido, lo último, Bernie dijo ayer, y generó mucha polémica con los jueces, que en algunos casos sería mejor poner máquinas expendedoras a propósito de cierta connivencia de la justicia. Esa frase desafortunada, etcétera, que meritó, insisto, el repudio de muchos jueces. ¿Le parece que fue eso una frase desafortunada y nada más? ¿O que hay una idea en el gobierno de poner jueces amigos que expendan rápidas resoluciones en virtud de los apetitos del poder? Sí, la verdad que no conozco el contexto en el que fue dicha esa frase. Lo que sí quiero recalcar, independientemente del contexto, la intención o lo que sea, es que, como decía, la justicia es parte del problema. La justicia argentina ha sido de alguna manera objeto de contienda política e ideológica que la ha desvirtuado de su función, que es la aplicación de la ley. En estos 10 años, con superávit fiscal durante mucho tiempo, con un poder político enorme para trabajar, modernizar, cambiar las instituciones, lamentablemente, y esta es una de las críticas que creo más fuerte se va a hacer en perspectiva histórica sobre estos 12 años de kirchnerismo, la justicia, en cuanto a su organización y funcionamiento, no fue tocada. No fue objeto de política de modernización. En un contexto ideal, en un contexto de superávit fiscal, con lo cual recursos para invertir en la modernización de la justicia, con un contexto de poder político enorme para hacer y deshacer a gusto en cuanto a políticas públicas, por parte del gobierno, y sin embargo sigue funcionando la justicia argentina con esquemas organizativos de hace 60 o 70 años. Entonces, por eso es que digo, estructuralmente es parte del problema. Licenciado, estructuralmente necesita también la justicia, como las fuerzas de seguridad, ser sometida a un proceso de modernización, porque si no, la Argentina, en materia de crimen organizado y específicamente de narcotráfico, va a estar cada vez peor. Licenciado Gorgal, gracias por este ratito en la mañana de Infobae, muy gentil. Hasta la próxima. Por favor, buen día.